Cuando firmé aquel papel, no sentí nada. Ni rabia, ni miedo, solo vacío. Era solo un acuerdo. Un matrimonio arreglado entre dos familias adineradas que necesitaban mantener las apariencias. Él era rico, influyente, y completamente inaccesible emocionalmente. Yo era solo otra pieza, usada como moneda para fortalecer un imperio. No hubo propuesta. No hubo flores. Solo una fecha. Una ceremonia impecable. Y un hombre que no me miró a los ojos ni una sola vez. Pero, fue en el silencio de aquella casa helada, entre cafés sin conversación y cenas en absoluto silencio, que algo extraño comenzó a pasar. Pequeños gestos. Miradas furtivas. Presencias que empezaron a pesar más. Él empezó a notar mis ausencias. Y yo, comencé a sentirme viva por primera vez en años. Pero créeme, lo que nos unió no fue amor a primera vista. Fue supervivencia. Fue dolor. Y un secreto que casi lo destruyó todo. Y eso es lo que vas a descubrir ahora. Quédate hasta el final. Porque esta historia no tiene príncipe azul. Tiene redención. Tiene a alguien que aprendió a amar, demasiado tarde. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez te enamoraste de alguien que al principio parecía incapaz de amar? Dale like, suscríbete al canal y agárrate fuerte. Porque lo que vas a escuchar ahora va a doler y a sanar al mismo tiempo. Era una tarde nublada en Milán cuando se firmó el contrato. No había anillos, ni emoción, solo abogados, plumas, tinteros y copas de champán que parecían decorados de un teatro frío. La sala estaba en silencio, como si hasta el aire tuviera miedo de moverse. Y allí, en aquella mesa de caoba oscura, dos vidas estaban a punto de ser atadas por un lazo que nadie sabía si era cinta o cadena. Me llamo Camila Romano, hija única de una de las familias más tradicionales de Italia. Crecí en una casa donde el amor se medía por la etiqueta, y las sonrisas venían siempre después de un brindis. Desde niña, aprendí a sentarme con las piernas cruzadas, mantener la postura y sonreír incluso cuando quería gritar. No me criaron para amar. Me moldearon para representar. El hombre con quien fui prometida se llamaba Julián Moretti. Un magnate del sector financiero, dueño de una mente estratégica, y de un corazón congelado. Tenía todo, menos calor humano. Su presencia era como un invierno que nunca terminaba. Ojos fríos, postura impecable, voz baja y cortante. Cuando nuestros padres anunciaron el acuerdo, él simplemente asintió con la cabeza. Como si acabara de aprobar una fusión empresarial. Nos vimos solo 3 veces antes de la boda. 2 fueron en cenas protocolares, y la tercera en una reunión para definir los términos del contrato prenupcial. Nada de hijos obligatorios, nada de compromisos emocionales, solo una alianza de conveniencia para unir patrimonios, empresas y reputaciones. Él fue claro. No creo en el amor, Camila. Espero que tú tampoco te hagas ilusiones. Yo solo sonreí. No te preocupes. Ya desaprendí eso hace tiempo. La boda fue en una villa lujosa en la costa amalfitana. 100 invitados cuidadosamente seleccionados, vestidos diseñados por grandes casas de moda, y votos leídos en voz baja como si fueran cláusulas jurídicas. Cuando tomó mi mano en el altar, su piel estaba helada. Y lo único que cruzó mi mente en ese instante fue: ¿cómo algo tan bonito por fuera puede estar tan vacío por dentro? En la noche de bodas, no hubo baile, ni besos. Solo un largo pasillo hasta habitaciones separadas. Me miré al espejo, aún con el vestido blanco, y sentí un pinchazo en el pecho. No era tristeza. Era anestesia. Una ausencia tan grande de sentimientos que daba miedo. Pero en el fondo, una parte de mí gritaba: esto no puede ser todo. Esta no puede ser la vida que voy a aceptar vivir. Lo que yo no sabía era que aquella casa silenciosa, aquel hombre cerrado, aquel matrimonio sin alma, me iban a transformar. Porque algo dentro de él, aunque escondido, también estaba gritando por ayuda. Pero eso, solo lo descubriría mucho después. La mansión Moretti era imponente, rodeada de columnas blancas, jardines perfectamente simétricos y ventanas demasiado altas como para ver el alma de quien vivía allí dentro. Por fuera, era símbolo de estatus, fotografiada en revistas, elogiada por arquitectos. Por dentro, un monumento al silencio. Un lugar donde el aire parecía demasiado denso como para respirar con ligereza. En mi primer día allí,
Me recibió una ama de llave seria, vestida de oscuro y con pasos contenidos. Me condujo a la habitación, una habitación lujosa, separada de la de Julián, por supuesto. Incluso teníamos pisos distintos. Así lo establecía el acuerdo. Nada de intimidad, nada de invasión de espacios, ningún contacto que no fuera protocolar. Nuestros días seguían una rutina casi robótica. El desayuno se servía en extremos opuestos de la larga mesa del comedor. Yo tomaba té de jazmín. Él, café negro sin azúcar. A veces, nuestras miradas se cruzaban por accidente, pero se desviaban de inmediato, como si el contacto visual violara alguna cláusula invisible. Era como vivir al lado de un extraño elegante, que jamás fallaba el nudo de su corbata, pero olvidaba decir buenos días. Me preguntaba, cada día, quién era ese hombre cuando nadie lo miraba. ¿Qué sentía al contemplar el mar desde el balcón, tan inmerso en sus propios pensamientos? Que lo había hecho tan frío, tan distante de todo lo que respirara emoción. Pero él jamás daba pistas. Era como intentar descifrar una estatua. Los días en la mansión Moretti continuaban con la misma elegante monotonía de siempre. Pero algo invisible había cambiado. Era como si el aire estuviera más denso, cargado de palabras no dichas, de miradas que duraban un segundo más. La rutina seguía igual, pero ahora escuchaba los silencios de Julián de otra manera. Ya no sonaban como desprecio, sonaban como defensa. Y fue en una mañana lluviosa, de esas en las que el cielo parece pesar sobre los hombros, cuando todo empezó a cambiar de verdad. Estaba en el invernadero de la casa, uno de los pocos lugares que todavía me daban una sensación de libertad. Las plantas, las flores, el olor a tierra mojada, eran todo lo que me quedaba de real. Cuidaba de una pequeña orquídea que llevaba semanas marchitándose. Era terca, como yo. Entonces Julián apareció. Sin avisar. Sin formalidades. Dejó el paraguas en la puerta y entró con las mangas de la camisa remangadas, el pelo un poco desordenado, algo rarísimo. Él nunca venía allí. Jamás. Pensé que estabas en tu habitación, dijo, con un tono neutro, casi incómodo. Me escapé de ella, respondí, aún arrodillada, limpiando las hojas de la orquídea. Hubo un silencio tenso. Observó la planta durante unos segundos, luego me miró y dijo, casi en un susurro. Tú tampoco deberías estar marchitándose en este lugar. Me detuve. Por dentro, esa frase me atravesó como un rayo. Julián, el hombre que nunca mostraba nada, acababa de compararme con una planta, y admitir que veía mi dolor. Lo miré, esperando algo más, pero solo bajó la mirada y completó. Esta flor, solo va a florecer si la cambias de maceta. Tal vez, tú también. Esa metáfora me persiguió durante días. Esa misma noche, algo aún más inesperado ocurrió. Entré en la biblioteca y encontré un libro de botánica sobre la mesa. Era antiguo, con anotaciones hechas a mano. Al abrirlo, cayó una flor seca. En la contraportada, una dedicatoria desvaída. ¿Para quien entiende que la belleza necesita silencio y paciencia? Sabía que era de él. No había nota. No había firma. Pero era la primera vez que me dejaba algo, aunque fuera de forma indirecta. Ese gesto, casi insignificante, tuvo el poder de revolver todo dentro de mí. Empecé a observarlo con otros ojos. Julián no era solo silencio. Era alguien intentando sofocar algo que luchaba por salir. Había dolor ahí. Y tal vez, un pasado no resuelto. Esa noche, después de la cena silenciosa, no pude dormir. La flor aún estaba en mi mano, y la miraba como si intentara descifrar un idioma perdido. ¿Por qué Julián me había dado eso? ¿Por qué ahora? Más que el regalo, fue el gesto lo que me dejó inquieta. Ese hombre que decía no creer en el amor, había elegido una camelia, una flor que simboliza admiración y afecto profundo. Bajé por la casa en penumbra, guiada solo por la luz tenue de las lámparas de pared. Mis pies me llevaron hasta un lugar donde nunca había entrado antes, el estudio privado de Julián. La puerta estaba apenas entornada. Había algo extraño en esa escena. Toda la casa dormía, pero allí, una rendija parecía invitarme a descubrir un secreto. Empujé despacio. El cuarto era distinto a todo lo demás en la mansión. Nada allí era frío o calculado. Era un lugar vivo, incluso caótico. Había pilas de libros abiertos, cuadros apoyados contra la pared, partituras amarillentas y, sobre el escritorio,
un portarretratos con una mujer joven de sonrisa dulce. La curiosidad me venció. Me acerqué despacio y vi el nombre grabado detrás. Adelaide 1999. De pronto, Julián apareció detrás de mí. No gritó. No reclamó. Solo se quedó ahí, parado, observándome, como si supiera que ese momento llegaría. Era mi hermana, dijo con la voz más baja y vulnerable que jamás le había escuchado. Me giré lentamente. No parecía Julián Moretti, el heredero intocable. Parecía un niño, frente a un fantasma. Murió cuando yo tenía 18 años. Accidente de coche. Volvía de un concierto de piano. Yo debía haberla ido a buscar, pero estaba demasiado ocupado. Con una cena de negocios de mi padre. Se sentó en el sofá, apoyando los codos en las rodillas. El dolor crudo en su voz era desgarrador. Después de eso, cerré todo. Encerré las emociones como si fueran peligrosas. Porque, sentir te hace perder. Y lo perdí todo cuando la perdí a ella. Me quedé en silencio. Me senté a su lado. Esa fue la primera noche en que estuvimos juntos, no como marido y mujer, sino como dos sobrevivientes. Dos huérfanos de afecto. Él me mostró las partituras de su hermana, los cuadros que pintaba, las cartas antiguas que guardaba como reliquias. Allí, dentro de ese estudio secreto, Julián dejó caer todas las máscaras. Y por primera vez entendí, él no era frío, estaba congelado. Y yo, empecé a querer derretirlo. Cuando volví a mi habitación, mucho después de la medianoche, el broche seguía allí sobre la mesa, brillando bajo la luz de la luna. Pero ahora lo veía de otra forma. No era solo un gesto. Era un pedido de auxilio. Y algo en mí respondió. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Julián empezó a aparecer más seguido en los espacios de la casa donde antes solo veía empleados. Tomábamos café a la misma hora. A veces incluso intercambiábamos algunas palabras. Una vez, me preguntó el nombre de un libro que estaba leyendo. Otra, me ofreció una copa de vino sin que yo tuviera que pedirlo. Parecían gestos simples. Pero en un universo donde todo era ensayado, eso era equivalente a un terremoto. Sabía que algo estaba cambiando. Y lo peor, él también lo sabía. Pero como todo inicio de renacimiento, el universo se encargó pronto de poner nuestras certezas a prueba. Fue una tarde de viernes. Volvía de una reunión benéfica de la familia cuando encontré un coche importado estacionado frente a la mansión. El modelo me era familiar. Elegante. Rojo. Cuando entré, ella ya estaba en la sala, sentada como si todavía se sintiera dueña del lugar. Clara. Alta, deslumbrante, vestida como quien no cree en errores. Se levantó con una sonrisa afilada y caminó hacia mí con la seguridad de quien ya conoce todos los rincones, incluso el corazón del hombre con quien me había casado. Camila, ¿cierto? Dijo, como si mi nombre fuera solo un ruido. Soy una vieja amiga de Julián. En esa frase, vieja amiga sonaba más como herida abierta. Julián apareció segundos después, y lo que vi en sus ojos me desconcertó. No era culpa. Era algo entre incomodidad y deuda. No me presentó. No explicó. Solo dijo, seco. Clara, no es un buen momento. Pero ella no se inmutó. Pasó la mano por su hombro con una intimidad que heló el ambiente y dijo. No te preocupes, querido. Solo vengo a recoger unas cosas que dejé aquí. Será rápido. Esa frase se me quedó atrapada en la garganta durante horas. Esa noche, Julián no cenó conmigo. Ni apareció. Bajé a la biblioteca intentando distraerme, pero mi mente volvía siempre al mismo lugar. ¿Quién era Clara? ¿Y por qué aún parecía tener las llaves de todo? Fue al día siguiente que lo descubrí. Durante una caminata por los fondos de la casa, vi una caja de cartón antigua sobre una mesa del invernadero. La curiosidad me venció. Dentro había fotos, notas, recortes de viajes. Y en el centro de todo, un sobre con la caligrafía de Julián, para cuando estemos listos. La carta no decía mi nombre. No hablaba de mí. Era para Clara. Palabras escritas en un tiempo en el que yo aún no existía para él. Palabras dulces. Sentidas. Promesas de futuro. Y allí, en ese jardín rodeado de flores, sentí el sabor amargo de algo que nunca fue mío, y que ahora ya no sabía si quería luchar por conquistar. Volví al interior en silencio. Julián me encontró horas después en el pasillo. Intentó decir algo.
Pero yo simplemente pasé de largo. No era buena compartiendo silencios. Y mucho menos compartiendo corazones. Pero lo peor aún estaba por llegar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Camila? Cuéntamelo en los comentarios. Porque Clara no había vuelto solo por recuerdos. No era solo celos. Era como si, una vez más, yo estuviera en el lugar de alguien que nunca fue invitada a estar allí. En los días siguientes, Julián parecía dividido. Hablaba poco, evitaba quedarse mucho tiempo en la misma habitación conmigo. No era la misma frialdad de antes, era peor. Era culpa. Era el peso de alguien siendo arrastrado por un pasado que había vuelto con rostro, nombre y perfume caro. Pero lo que más me inquietaba era el silencio. Clara, en cambio, se hacía presente con una elegancia calculada. Caminaba por la casa con soltura. Hablaba con los empleados como si aún fuera la señora Moretti. Hasta que, durante un almuerzo tenso, soltó la bomba. Julián, acepté perderte. Pero creo que es justo que Camila sepa que, si yo quisiera, tú no estarías con ella ahora. El tenedor se me cayó de la mano. Julián la miró fijamente, con una rabia contenida, pero no dijo una palabra. Y eso dolió más que cualquier insulto. Más tarde, intenté confrontarlo. ¿Por qué ella todavía está aquí? Porque sabe cosas que podrían destruirlo todo, respondió, con la mirada fija en el suelo. ¿De qué estás hablando? Insistí. Camila, ella. Clara conoce los secretos de mi familia. Del imperio que mi padre construyó con mentiras. Si la echo por la fuerza, puede acabar con todo. Conmigo. Contigo. Sentí un escalofrío. No era solo celos. Clara no era solo una ex. Era una amenaza. Esa noche, Julián me contó parte de la verdad. Clara había sido su prometida años atrás. Y durante esa relación, descubrió que el imperio Moretti se había levantado con negocios turbios, corrupción y acuerdos sucios. Sabía nombres, fechas, cuentas en paraísos fiscales. Me dejó cuando entendí que le interesaba más el poder que yo, confesó. Pero ahora que sabe que tengo algo que perder otra vez, volvió. ¿Algo que perder? Pregunté, con el corazón en la garganta. A ti, Camila. Guardé silencio. Quería creer en esas palabras. Pero, ¿cómo confiar en alguien rodeado de tantos muros, tantos fantasmas, tantos pactos con el pasado? Esa misma madrugada, recibí una carta anónima debajo de mi puerta. Letra cursiva. Papel perfumado. Una frase corta. Él nunca te amará como me amó a mí. Y lo supe, sin duda alguna, era de ella. Pero también supe otra cosa. Clara no solo quería recuperar a Julián. Quería sacarme del camino. Y ahora, ya no me sentía segura dentro de esa casa. Después de esa nota perfumada dejada a la sombra de mi puerta, supe que Clara me estaba rodeando. No físicamente. Pero como quien estudia a su presa antes de atacar. No necesitaba gritar ni levantar la voz. Su arma era el veneno silencioso. Y yo, empecé a perderme dentro de la casa que antes sentía como refugio. Julián intentaba mantener la rutina normal, pero en sus ojos se notaba que algo lo carcomía. Estaba tenso, vigilaba los pasillos con la desconfianza de quien ya no sabe quién manda en su propia vida. Y cuando le preguntaba si no podíamos simplemente echar a Clara, él solo decía: no se trata solo de dinero, Camila. Es seguridad. Ella puede destruirlo todo. Pero poco a poco, entendí que lo que ella quería destruir no era el imperio Moretti. Era a mí. Fue entonces cuando llegó la invitación. Una elegante tarjeta en papel carmesí, con letras doradas. Cena especial en honor a la nueva etapa de la familia Moretti. Esperamos contar con tu presencia, Camila. Firmado, Clara. Mi primera reacción fue rechazarla. Pero la curiosidad, y la necesidad de enfrentarla, pesaron más. Me puse un vestido negro sencillo, recogí el cabello y fui. La cena sería en uno de los restaurantes de la familia, cerrado solo para invitados seleccionados. Llegué con el corazón en la garganta. Clara me recibió con una sonrisa angelical, como si fuéramos viejas amigas recordando buenos tiempos. El salón estaba iluminado por velas, el aroma a vino y especias flotaba en el aire, y la música clásica llenaba los silencios entre plato y plato. Me alegra que hayas venido, dijo ella, levantando la copa. Necesitamos más momentos así. Mujeres civilizadas, compartiendo al mismo hombre.
trajé en seco. No vine para jugar, Clara. Claro que no, respondió, posando su mano sobre la mía. Pero a veces, los juegos nos eligen, ¿no? La conversación continuó por minutos que parecieron horas. Y fue solo cuando llegó el tercer plato, una delicada crema de champiñones, que algo dentro de mí encendió la alarma. El sabor era extraño. El olor, metálico. Intenté disimular. Seguí sonriendo. Pero mi garganta empezó a picar. Mi visión, a nublarse. Me levanté de la mesa con la excusa de ir al baño, pero tambaleé en el camino. Sentí el cuerpo pesado. Las manos sudando. Las piernas fallando. Entré al lavabo y me lavé el rostro. Pero la imagen en el espejo me asustó. Pálida, temblorosa, confundida. Llamé a Julián con dificultad. 1, 2, 3 veces. Sin respuesta. Colgué. Y entonces, choqué la cabeza contra la puerta al salir, tratando de volver a la mesa. Clara me esperaba de pie, con el abrigo en las manos. Necesitas descansar. Ven, yo te llevo, dijo, sonriendo. Pero en sus ojos, no había compasión. Había control. Me negué. Pedí un taxi. Ella no insistió. Pero antes de irse, susurró. La próxima vez, no confíes tanto en la apariencia de una cena elegante. Pasé la noche en observación médica. El diagnóstico oficial fue una reacción alérgica severa. Pero yo lo sabía. Clara me había puesto a prueba. Quiso demostrar que podía alcanzarme. Que podía sacarme de escena cuando quisiera. ¿Y Julián? Solo se enteró de todo al día siguiente. Y al escuchar lo ocurrido, no gritó. No corrió. Tembló. Y por primera vez, lo vi con verdadero miedo de perderme. El día siguiente al intento de envenenamiento, porque eso era exactamente lo que había sido, Julián pasó todo el día fuera. No dejó recado. No mandó mensaje. Simplemente desapareció. Yo, aún recuperándome de la reacción, me quedé en la mansión, vigilada por empleados que ahora parecían mucho más atentos y tensos. Nadie decía nada, pero el silencio entre los pasillos lo decía todo. Clara había cruzado la línea. Y Julián no sabía. Regresó al anochecer. Con los ojos rojos, el saco arrugado, la corbata suelta. Llevaba en el rostro un peso que nunca antes había visto. No dijo una palabra. Solo subió directo al tercer piso, donde Clara se había estado hospedando desde que volvió a invadir nuestras vidas. No me resistí. Esperé unos segundos y lo seguí. Me detuve frente a la puerta entreabierta. Y lo escuché todo. Intentaste matar a Camila, dijo Julián, con voz baja, peligrosa. Solo quise asustarla, respondió Clara, con descaro. Siempre te gustó eso de mí, la intensidad. Eso no es intensidad, Clara. Es una enfermedad. Hubo un silencio denso, como si el aire del cuarto hubiera sido absorbido. Ella se acercó a él, con un tono ahora más frío. ¿La amas, verdad? Julián dudó un instante. Pero luego lo dijo, con la firmeza de quien ya está cansado de huir. Sí. ¿Vas a tirar todo por la borda por ella? ¿Por una niña frágil que conociste por obligación? Voy a dejar todo lo que me aleja de lo único que me hace respirar de nuevo. Clara rió. Esa risa vacía que solo viene del orgullo herido. Entonces escucha bien, Julián, dijo, caminando hacia el escritorio. Si sigues con esa mujer, voy a destruirlo todo. Voy a abrir los archivos. Los documentos de tu padre. Los acuerdos que ayudaste a encubrir. Iré a la prensa. A la policía. No solo vas a perder a Camila, vas a perder tu libertad. Julián no respondió. Pero yo, parada afuera de la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía, entendí en ese instante. Él estaba atrapado. Y siempre lo había estado. Clara no era solo una ex. Era el resultado de todas las decisiones equivocadas que Julián había tomado por miedo, por cobardía, por lealtad ciega a su familia. Pero ahora, estaba a punto de romper la cadena. A la mañana siguiente, encontré a Julián sentado en la biblioteca. Solo. Me miró con una tristeza inmensa. Me pidió que me sentara, y por primera vez, lo contó todo. A los 23 años, firmé un contrato para encubrir un desvío millonario hecho por mi padre y mi tío. Clara lo descubrió cuando estábamos juntos. Y a cambio de su silencio, le dimos poder, empresas, propiedades, influencia.
Cuando terminamos, prometió no volver a involucrarse. Le creí. Fui ingenuo. Y ahora, ha vuelto. Por venganza. ¿Y por ti? ¿Por mí? Pregunté, incrédula. Porque eres lo único real que tengo en años, Camila. Aquello me partió el corazón. Y al mismo tiempo, lo reconstruyó. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pregunté. Respiró hondo. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, entregar a mi propio padre. Julián pasó la noche escribiendo. No durmió. No comió. Solo escribió. A la mañana siguiente, me llamó a su despacho, el mismo donde tantas veces nos sentamos frente a contratos fríos, silencios cortantes y promesas sin alma. Esta vez, había solo un sobre la mesa. Papel grueso, sello legal, y una frase escrita a mano con su caligrafía firme. La verdad libera. ¿Esto es todo? Pregunté, con la voz temblorosa. Todo lo que Clara usaba para controlarme. Las pruebas que tenía. Los documentos. Las cuentas. Los contratos ilegales. ¿Y vas a entregarlo? Asintió, sin dudar. Ya envié copias a mi abogado. Hoy por la tarde las presentará en la fiscalía. Y sí, mi padre me va a desheredar. Tal vez me procesen. Tal vez la prensa destruya mi nombre. ¿Por qué? Se acercó a mí, y por primera vez, tenía los ojos húmedos. Porque sobreviví demasiado tiempo en una prisión hecha de oro, Camila. Y tú, fuiste la primera ventana abierta que vi. Si voy a perderlo todo, que sea por algo que por fin vale la pena. No pude decir nada. Solo lo abracé como se abraza a alguien al borde del abismo. Y al mismo tiempo, como quien cree que, al saltar juntos, tal vez aprendan a volar. El día fue largo. Las noticias comenzaron a filtrarse por la noche. Titulares sobre escándalos financieros en la familia Moretti. Caída de acciones. Procesos iniciados. Roberto Moretti, el padre de Julián, fue visto dejando el país. Clara, desapareció. Se esfumó del mapa. Como una tormenta que destruye y luego se esconde tras el horizonte. ¿Y nosotros? Nos quedamos en el ojo del huracán. Pero curiosamente, más livianos que nunca. Esa noche, Julián se sentó al piano por primera vez. Tocó notas sueltas. Torpes. Dudosas. Pero había belleza en aquel sonido imperfecto. Mi hermana Adelide tocaba esto, dijo. Pero yo nunca aprendí. Hoy, quiero intentarlo. Me quedé allí, sentada en el suelo, escuchando cada nota como si fueran confesiones. Y entonces dijo. Nunca supe lo que era la paz. Hasta ahora. En los días siguientes, la mansión se vació. Los empleados fueron despedidos. Los documentos retirados. Empresas cerradas o vendidas. Todo lo que era excesivo, frío, calculado, desapareció. Nos quedamos solo nosotros dos. Sin lujos. Sin herencia. Sin máscaras. Y, por primera vez, con todo lo que realmente importaba. Bastaron solo 3 meses para desmontar el imperio Moretti. Y apenas 3 semanas para descubrir que la vida, sin lujos, también podía ser maravillosa. Después del escándalo, de la caída y del silencio que vino con el fin de la familia que una vez llenó portadas y salas de consejo, decidimos dejar la ciudad. No fue una fuga. Fue una liberación. Alquilamos una casita en el interior de la Toscana, rodeada de viñedos y lavandas. Tejas rojas, paredes claras, un jardín que crecía sin podas perfectas, y una cocina donde, por primera vez, Julián aprendió a freír huevos sin quemar la sartén. La primera noche allí fue extraña. No había empleados, ni timbres, ni llamadas urgentes. Solo el viento entre las hojas y una canción antigua sonando en la radio. ¿Sabes qué es raro? Dijo él, sentado a mi lado en el sofá. ¿Qué? No sentir que estoy perdiendo nada. Sonrió. Y yo también. Empezamos a andar descalzos por la casa. Comprábamos pan fresco en la feria del pueblo. Aprendimos los nombres de los vecinos. Plantamos menta en el patio. Y a veces, simplemente nos sentábamos en silencio a mirar el atardecer, como si eso valiera más que cualquier cifra en una cuenta suiza. Poco a poco, Julián fue cambiando. Aquel hielo que antes congelaba los espacios ahora era reemplazado por miradas largas, caricias suaves y un tipo de ternura que solo quien ha tenido el corazón roto sabe dar. Empezó a escribir. Crónicas. Reflexiones. Textos breves sobre la vida,
sobre elecciones, sobre pérdidas. Y un día, leyó uno en voz alta para mí. A veces, uno solo aprende a amar, después de perder todo lo que creía que era amor. Fue en el silencio de una casa vacía que descubrí el sonido de su corazón latiendo junto al mío. Y en ese compás, finalmente encontré la paz. Lloré. No porque doliera, sino porque, por primera vez, dolía bonito. Fue en ese nuevo tiempo, con menos prisa y más presencia, que construimos la vida que ninguno de los dos supo soñar. Una vida simple, real, hecha de cafés compartidos, de libros leídos en voz alta, de cartas dejadas sobre el escritorio y notas escondidas entre los estantes. Nada era grandioso. En la mañana de mi cumpleaños, Julián desapareció temprano de la cama. Pensé que había salido a correr, como a veces hacía. Pero no volvió. Esperé. Preparé café. Miré por la ventana decenas de veces. Y confieso, por un instante, sentí regresar aquel viejo miedo. El miedo de ser olvidada. Pero al mediodía, encontré una nota pegada en la puerta con cinta adhesiva. Su letra. Temblorosa. Apresurada. Humana. Hoy no es tu cumpleaños. Es el nuestro. Encuéntrame en el campo detrás de la casa a las 17 horas. Te espero en el lugar donde me enseñaste a respirar. El corazón me latía fuerte. Me puse un vestido blanco sencillo, ceñido a la cintura. Solté el cabello. Y fui. El sol comenzaba a dorar el cielo cuando llegué al campo. Y lo que vi, me hizo detenerme. En medio del claro, Julián había improvisado una mesa con flores silvestres. 2 sillas de madera. Una botella de vino. Y sobre el mantel, mi libro favorito. Cumbres borrascosas. Él estaba allí. Esperando. Con una sonrisa nerviosa y un brillo en los ojos que jamás había visto. Un brillo de hombre que elige amar. ¿Te sientas conmigo?, dijo, con voz baja. Nos sentamos. Brindamos en silencio. Y entonces sacó una pequeña caja del bolsillo. La abrió. Pero no había un anillo. Había una alianza partida por la mitad. Esta era la alianza de nuestro matrimonio arreglado, dijo. Cuando nos casamos, simbolizaba lo que yo creía que era compromiso, forma sin sentimiento. Pero hoy quiero pedirte que empecemos de nuevo. Con otra alianza. Otro significado. Otro corazón. Entonces sacó otra caja del bolsillo de su chaqueta. Dentro, 2 anillos delicados, hechos de plata y madera de olivo. Están hechos con la madera del primer árbol que plantamos juntos aquí. Pensé que tenía sentido. Se arrodilló, con las rodillas temblando, pero la mirada firme. Camila, ¿quieres casarte conmigo? De verdad, esta vez. No como un acuerdo, sino como un paso hacia toda una vida. No pude responder de inmediato. La emoción me desbordaba en lágrimas. Me agaché. Tomé su mano. Y dije, no quiero casarme contigo. Quiero seguir casada contigo. Pero ahora, con el corazón también. Nos besamos bajo el atardecer. El campo a nuestro alrededor parecía aplaudir en silencio. Y supe, en ese instante. Ese era el comienzo. No de una nueva historia. Sino de nuestra historia, por primera vez, verdadera. Los meses que siguieron a nuestra nueva boda fueron los más silenciosamente felices de mi vida. No había lujos, ni fiestas, ni titulares. Solo paz. Nos levantábamos temprano. Yo preparaba el café. Julián, torpe como siempre, hacía tostadas con demasiada mermelada. Leíamos juntos bajo el árbol del jardín. A veces, él escribía. Otras, solo me miraba, como si aún no pudiera creer que yo estaba allí. Y, lo confieso, a veces, yo tampoco lo creía. No por duda, sino por milagro. Porque el hombre que antes no podía mirarme a los ojos, ahora sabía leerlos como nadie. Un día, apareció con una cámara antigua en las manos. La encontré en el desván. Aún funciona, dijo, con ese brillo infantil en los ojos. Empezamos a sacar fotos tontas, de nuestros pies en la tierra, de los platos del almuerzo, del perro del vecino que insistía en invadir nuestro jardín. Cada clic era un recuerdo de que estábamos vivos, y, por primera vez, felices sin fingir. Pero el destino, como siempre, tenía una carta más guardada. Una mañana, me sentí rara. Un malestar repentino. Demasiada sensibilidad. Al principio, pensé que era ansiedad.
O tal vez un resfriado. Pero Julián, observador como solo él, fue directo al punto. ¿Has pensado en hacerte una prueba? La idea me asustó. ¿Yo, madre? Después de todo, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, hice la prueba. Esperé los minutos más largos de mi vida. Y cuando apareció la segunda línea, todo a mi alrededor quedó en silencio. Lloré. Por miedo. Por alegría. Por un sentimiento nuevo que no tenía nombre, solo forma. Le mostré la prueba a Julián. La leyó. Me miró. Y se arrodilló. No dijo nada. Solo me abrazó. Y lloró. No como quien se desespera, sino como quien, finalmente, entiende que la vida siempre tuvo un plan, aunque doliera. Y que todo, absolutamente todo, nos trajo hasta aquí. Esa noche, acostados lado a lado, con las manos sobre mi vientre aún silencioso, él susurró. Si es niña, quiero que se llame Adelide. Mi corazón se apretó. ¿Y si es niño? Él sonrió. Entonces, que sea alguien capaz de amar como yo aprendí contigo. Cerré los ojos, con lágrimas corriendo por mi rostro, y sentí al mundo girar despacio. Por primera vez, al ritmo correcto. Pasaron los años. La casa sigue allí, en pie, rodeada de los mismos viñedos y campos de lavanda. Pero ahora hay juguetes esparcidos por el jardín. Ropita secándose al sol. Y un columpio de madera que cruje levemente con el viento. Adelide, sí, fue niña. Corre por el patio con el cabello castaño al viento, los ojos brillando como los de Julián, y la ligereza en el pecho con la que yo soñé que ella tendría. ¿Y él? Julián todavía se equivoca al freír huevos. Todavía escribe con letra ansiosa. Todavía me mira como quien ama con asombro, como si el amor aún lo sorprendiera cada día. ¿Y yo? Yo finalmente entendí lo que quiso decir cuando, años atrás, dejó aquel broche en forma de camelia sobre la mesa. No deberías florecer sola. Porque hoy, florezco con él. Con Adelide. Con la vida que sembramos con las manos sucias, el corazón remendado, y el valor de volver a empezar, incluso después de todo. La alianza rota, la del matrimonio arreglado, sigue guardada. En un sobreviejo, dentro del cajón del escritorio. Y de vez en cuando, la miro. No para recordar lo que sufrí, sino para no olvidar de dónde vengo. Porque fue allí, en el fondo de ese pozo emocional, en aquella mansión silenciosa, en ese matrimonio sin alma, donde empecé a escuchar lo que nadie más oía, el sonido de un corazón intentando volver a latir. Y fue cuando permití que latiera, por el otro y por mí, que todo cambió. Aquel matrimonio fue solo un acuerdo, pero me hizo sentir viva otra vez. Y ahora, vivir es la parte más hermosa de esta historia. Si llegaste hasta aquí, respira. Tal vez hayas vivido algo parecido. Tal vez aún estés tratando de entender qué es el amor de verdad. O tal vez hayas aprendido, como yo, que a veces, el amor llega después del dolor, y cura todo lo que parecía imposible. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez volviste a sentirte viva o vivo, por alguien? Y si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y compártela con quien necesite creer que el amor no nace perfecto. El amor nace cuando elegimos quedarnos.